Bien, hoy vamos a trabajar con la segunda parte del tema de cabeza ósea y ahora vamos a entrar en detalle, a hablar eh, los huesos en particular y al final de la sesión recordar la importancia de uno de los reparos anatómicos que nos permite hacer un diagnóstico muy importante a la hora de trabajar en urgencia. Vamos a iniciar entonces el estudio de las características particulares de la anatomía osteoarticular del cráneo y la cara, describir hitos anatómicos relevantes desde el punto de vista clínico, con miras a una eficiente exploración física en las asignaturas posteriores, establecer relaciones anatomoclínicas que ayuden a comprender las patologías prevalentes en asignaturas futuras. Habíamos visto que el cráneo se compone, dependiendo de el estudio o la vertiente de anatomía que estén usando como literatura, por los huesos, se compone por los huesos que forman la bóveda craneana y los huesos de la cara. Y otros autores van a considerar la cabeza ósea como todo un conjunto. Independiente de ello, la relevancia que tiene es que, por una parte, se aloja en la bóveda craneana gran parte del sistema nervioso central, el encéfalo, el cerebelo, y en los huesos de la cara están incluidos órganos de los sentidos, ¿ya? Que van a conectar al individuo con su entorno. Entonces, vamos a tener el encéfalo, que va a estar alojado en el neurocráneo, y los órganos de los sentidos como la visión, el olfato, el gusto, en la audición, en el viscerocráneo, ¿ya? Un reparo también importante que tiene el cráneo visto desde caudal es el foramen magno, que va a servir de entrada a la médula espinal para conectarse con el tronco encefálico y luego hacia venir con el encéfalo. Para su estudio, muchos de los profesionales de la salud utilizan puntos de referencia a los que estén más ligados al área quirúrgica, de maxilofacial o dental. Es bastante importante. Para otros, los que se dediquen a la neurocirugía también, van a servir como punto de reparo. Y con el primer grupo laboratorio ya hicimos un repaso y trabajamos describiendo cuáles son estos puntos craniométricos. No vamos a repetir todo de nuevo de la sesión entera, pero sí describir los más importantes. El terion, por ejemplo, está uniéndose esta sutura que comparten los huesos parietales, el frontal, el médula esfenoide y el temporal, va a tener relación con la división anterior de la arteria meningia media. Por lo tanto, siendo esto un punto de especial cuidado para el análisis radiológico, cuando ustedes tengan que revisar una imagen por escáner, por ejemplo, si hay una fractura en esta zona, para poder discriminar si hay riesgo de sangrado por parte de esta rama arterial. El lambda, se ve mejor en la vista posterior, es este punto cronométrico que va a unir a los dos huesos parietales con el occipital. Y se llama lambda porque tiene forma de una letra lambda en griego. El bregma es el punto sobre la calvaria donde se unen las suturas coronal y sagital. Ahí está la sutura coronal. Bueno, si lo viéramos desde arriba, pasando por el plano medio, está la sutura sagital. El vértex o vértice, este es el punto más alto del cráneo visto de lado. El asterion, que significa estrella, es este punto que va a hacer la confluencia del hueso parietal de un lado, el occipital y el temporal. La glabela
Es una prominencia bien pronunciada de los hombres sobre los huesos frontales y va a ir por sobre la pirámide nasal, sobre la raíz de la nariz. El nasion va a ser la raíz nasal, donde se unen las suturas frontonasal e internasal. Y el inion va a ser por posterior el punto más sobresaliente de la protuberancia occipital externa. Visto de lado el cráneo, pues son esquemas del libro de Netter, también vamos a encontrar que existen algunas impresiones que corresponden a las líneas temporales, ¿ya? Hay una línea curva temporal superior e inferior que van a darnos cuenta de la fosa temporal y el sitio de inserción de los músculos temporales. Por posterior, podemos ver que el cráneo en su conjunto va a ofrecer, tal como discutimos allí en el laboratorio, ciertas rugosidades que dan cuenta de la inserción de músculos de la nuca y se llaman líneas nucales, ya antes se llamaban líneas curvas occipitales superior e inferior, que son las líneas nucales. Nuevamente, este esquema muestra las diferentes suturas y puntos cronométricos derivados de la unión de las suturas. Anterior, uniendo frontal a ambos parietales, el bregma. Por posterior, vemos uniendo los parietales con el occipital, el lambda, bregma. Y podemos observar las suturas del tipo dentado. Si observan un cráneo, su superficie externa, en una vista caudal, podemos observar otra serie de reparos bastante importantes y que van a ir estudiando a medida que vayan enfrentándose a los capítulos de los libros que están sugeridos. Podemos distinguir en ellos diferentes forámenes, como el foramen espinoso, este es el foramen oval, este es el espinoso. El foramen oval va a dar paso al nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino. El agujero espinoso va a dar paso a la arteria meningia media. El agujero rasgado va a dar paso a una arteriola meningia media, la carótida interna y el plexo simpático. El agujero magno, muy importante, va a dar paso a otras estructuras, como el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales, las raíces espinales del nervio craneal par 11, venas y arterias espinales. El conducto auditivo interno va a dar paso al par 7 y par 8, que son nervios craneales, facial y auditivo. Además, van a pasar los vasos laberínticos. El conducto condilio o agujeros condilios, que son estos, van a dar paso a venas emisarias.
Lo mismo, pero ya con la versión de Nether. La idea es que vayan aprendiendo paso a paso los forámenes más importantes de una visión externa del cráneo. De lo más importante que podemos destacar, que tienen relevancia con los hallazgos clínicos que ustedes pueden ver en trauma craneano, tienen que ver con los huesos que conforman la base del cráneo, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta zona está la porción petrosa del hueso temporal. Podemos encontrar el agujero rasgado que da paso al nervio petroso mayor. Nuevamente podemos observar el foramen oval que da paso al nervio petroso menor, al nervio mandibular, que es la porción 3 del trigémino, la arteria meningia accesoria. El agujero espinoso, foramen espinoso, que da paso a los vasos meningios medios, al rodo meningio del nervio mandibular. El conducto carotidio, que da paso a la arteria carótida interna. El agujero estilomastoideo, que da paso al nervio facial. La fosa yugular, que da paso al nervio glosofaringeo, al nervio vago, al nervio accesorio. Repetimos nuevamente el agujero mastoideo, que da paso a una vena misaria mastoidea y a la arteria meningia posterior. Acá cerca y por delante del cóndilo occipital van a encontrar el conducto del nervio hipogloso que va a dar paso al nervio del mismo nombre, que es el par 12. Y el agujero magno nuevamente van a encontrar a través de él, pasando a la médula oblongada, a las arterias de flexión vertebral y las raíces finales de los nervios accesorios, que es el par 11. De tal forma que van a tener que ir desde ya ir relacionando estos forámenes con lo que son los nervios craneales. Esto requiere un poco de aprendizaje memorístico y va en el fondo a facilitarles luego el estudio de la neuroanatomía. Se los voy a decir ahora, no es necesario que en este momento se los aprendan de memoria, pero sí ya ir recordándolos para más adelante en el curso ir integrando todo ese conocimiento. El primer par es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercer par es el motor ocular común, el cuarto par es el patético o troclear, el quinto par es el trigémino, el sexto el motor ocular externo, el séptimo el facial, el octavo el auditivo, el 9 el glosofaringio, el 10 el neumogástrico, antes llamado vago, el 11 el espinal y el 12 es el hipogloso mayor. Si vemos la base del cráneo ahora por dentro, vamos a encontrar nuevamente una serie de escotaduras, surcos, forámenes, impresiones, muy importante porque cada una de ellas se va a relacionar con o estructuras vasculares o nerviosas. Desde anterior, esta es la parte anterior, esta es la parte de la frente, y esta es la parte occipital, la parte nucal. Van a encontrar entonces por anterior que la base craneal se divide en fosa craneal anterior, que va a estar compuesta en gran parte por el frontal, el etmoides y parte del esfenoides, sus alas menores. La fosa craneal media, que en su mayor parte va a estar constituido por la porción media del hueso esfenoide, las alas mayores del esfenoides. La mayor parte del hueso temporal y la parte más anterior del peñasco, además de gran parte de la escama del temporal y la fosa craneal posterior, que va a estar dando por el
dorso de la silla turca, el dorsum solae, la porción basilar del occipital, la gran parte de la escama o concha del occipital, y una parte del hueso parietal, ¿ya? Es la fosa craneal posterior. Cada una de ellas va a tener relación con lóbulos del cerebro. Acá la mayor parte del lóbulo frontal del cerebro. Acá va a estar los lóbulos temporales del cerebro. Y acá el lóbulo occipital, más por craneal, y hacia abajo el cerebelo, que son las fosas cerebelosas. De la misma forma, van a encontrar, cuando estudien la base del cráneo por su cara interna, forámenes bastante importantes, como este, que es el foramen óptico, ¿ya? El foramen óptico. Acá está el surco, se llama por donde va a estar discurriendo el quiasma óptico, hacia posterior, en el cuerpo del efenoide por arriba, van a encontrar entonces la silla turca, que tiene una fosa hipoficiaria donde se va a alojar la glándula hipófisis, que ustedes también deben conocer como pituitaria. Esa va a estar delimitada por apófisis crinoides anteriores y posteriores. En el hueso efenoide también van a encontrar un surco para la arteria carótida interna, y también van a encontrar el clivus, ya que va a formar parte del clivus. Una parte va a estar dada por el efenoide y otra parte va a estar dada por la porción basilar del occipital, pero que por dentro se llama clivus. Con respecto al temporal, forámenes importantes son el conducto auditivo interno y por esta parte más externa van a encontrar una eminencia que es bastante solevantada y que da relación con lo que por dentro son los conductos semicirculares del aparato auditivo. Lo mismo, pero ahora ya sin color. Ahora se ve como una gran masa de conceptos que tienen que ir aprendiendo. Se ve difícil, pero con tiempo y repitiéndolo frecuentemente van a ir adquiriendo el detalle anatómico. Lo que habíamos mencionado, importante, entre el frontal y el hueso etmoide existe un agujero muy pequeñito que se llama agujero ciego, que da paso a una vena emisaria. Van a encontrar la porción superior de las masas laterales del etmoide, que están atravesados por estos finos agujeros que dan paso a filetes del nervio olfatorio, son los orificios de la lámina cribosa. Van a encontrar el agujero etmoidal posterior, que da paso a arteria, vena y nervios etmoidales posteriores. En el efenoide, un foramen muy importante que es el foramen óptico, conducto óptico, que da paso al nervio óptico, ¿recuerdan? El par 2, y también da paso a la arteria oftálmica. Hacia posterior del nervio óptico van a encontrar la fisura auricularia superior, que da paso al nervio oculomotor, que es el par 3, y el nervio troquear, que es el par 4. Hacia medial y posterior van a encontrar la fosa hipoficiaria, que aloja a la glándula hipoficiaria o pituitaria, como ustedes conocen también. Y estructuras que ya habíamos mencionado antes, como el agujero redondo, que da el paso al nervio maxilar
que es la tercera rama la segunda rama del trigémino, el foramen oval, que da paso al nervio mandibular. Este sí es la tercera rama del trigémino, a la arteria accesoria y el nervio petroso menor. El foramen espinoso, más hacia posterior y externo del agujero oval, que da paso a la arteria y vena meningias media. Y el agujero rasgado, acá más hacia medial del peñasco, y antes de tocar al esfenoide vamos a encontrar este foramen, que es el agujero rasgado, que da paso al nervio petroso mayor. El conducto carotidio, por donde discurre la arteria carotidia interna, viendo a la porción petrosa o peñasco al temporal, el conducto auditivo interno, que ya habíamos visto en la lámina anterior, que da paso al nervio facial. El foramen yugular, que da paso al nervio glosofaringeo, que es el par 9, el nervio vago, y el nervio accesorio, que es el par 11. El conducto condilio, que da paso a la vena emisaria y una rama meningia de la arteria faringea ascendente. El conducto del hipogloso, que da paso al nervio hipogloso. Y nuevamente el agujero magno, donde discurre la médula oblongada, las arterias vertebrales y las raíces espinales del nervio accesorio. El hueso occipital, con su fosa cerebral, la más craneal, y la fosa cerebelosa, que está más caudal. Y surco para seno venoso. El cráneo del infante o del niño es distinto que el del adulto. El cráneo del niño tiene una proporción en tamaño que es mucho mayor si se compara con el cuerpo del niño. Los niños nacen con la cabeza un poco más grande si lo comparan con el resto de su cuerpo. Y además, los recién nacidos, los fetos, no tienen un cierre perfecto de estas articulaciones que se llaman fontanelas. Ya estos espacios se llaman fontanelas. Javiera Núñez, vamos a hacer un poquito más interactivo esto. ¿Se imagina para qué sirven las fontanelas en un bebé? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo creo que las fontanelas después pasan a ser, son como puntos de osificación. ¿Ya? Después se cierran y protegen completamente el cerebro y otras estructuras. Sí, en una parte, en un momento protegen, sí, pero tienen una función mucho más importante. Imagínense al individuo en la etapa fetal, ya eso lo van a ir viendo con el doctor Vilaxa, donde todavía no hay una fusión o una formación de suturas totalmente cerrada, y el niño tiene que nacer, ¿no? Terminando ya la gestación. ¿Para qué servirán las fontanelas? Démosle paso a Daphne. A ver. ¿Se escucha? Sí, bien.
La verdad no sé específicamente para qué sirve en la etapa fetal, pero yo creo que al juntarse se forman las futuras suturas, ¿Sí? pero la verdad no sé específicamente para qué sirven las fontanelas, para no mentirles. Ya, ¿y alguien de los compañeros se imagina para qué sirven? Quizás las- para el parto. Podría Para ser para el parto, eso mismo. porque se va adaptando para que no haya una compresión en el cráneo, no produzca mayores lesiones. Ya, perfecto. Bien, entonces, ahí yo no puedo ver si estoy compartiendo, ¿ves? A ver si lo voy a llamar. Como dice su compañero, las fontanelas van a permitir que se muevan, se cabalguen algunos huesos del cráneo, ¿ya? Entre los parietales, por ejemplo, ya existe un cabalgamiento y hacer que el tamaño relativo del cráneo disminuya durante el parto. Recuérdense que tienen que pasar por un canal. Ustedes estudiaron pelvis en el primer semestre y deberían ya ser capaces de recordar cuántos centímetros tiene que pasar por el canal del parto el bebé. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Son aprox unos 10 centímetros. Un poquito más. Y bueno, eso depende. Sí, ¿Tres una no parte son? 10. ¿Cómo? Yo sabía que eran 13, si no mal recuerdo. Sí, sí. Depende del diámetro que Depende tomen. de... Hay uno Ujú. que es mayor y otro que es menor. ¿Ya? 13 centímetros. ¿Ya? Entonces, la cabeza del bebé es bastante grande y tienen que cabalgarse. Y si se cabalgan los... Esto es para hacerlo un poco más interactivo y piensen para qué sirve todo este conocimiento. Si se cabalgan esto durante el momento del parto, ya la guaguita nace sin incidente. Podría observar esto una vez que terminó el trabajo de parto y la guaguita está afuera. Esto tan liso como se ve en esta imagen o se debería ver de otra forma. Profesor, no sé si es mi ¿En cuál computador, imagen? pero no veo imagen. Era la imagen que estábamos viendo recién de la guaguita. Gracias. En esta imagen. Acá. ¿Qué pasaría? ¿Será gratuito que se deforme la cabeza del bebé durante el parto? No, no es para nada gratuito. No, es que si se sube o se monta uno sobre otro, es posible que se cierren las suturas, ¿no? Antes. No necesariamente, ¿eh? Que ustedes palpan, cuando vayan pasando por pediatría, palpan la superficie externa del cráneo de la huevita. Bien, bien neonata, sí. Del segundo mes, primer mes es neonato, ya después lactante. Van a encontrar que pueden palpar las fontanelas y esto va a ser mucho más blandito. De hecho, van a sentir el latido de las estructuras vasculares que pasan inmediatamente por debajo. Y debajo de esto está el encéfalo, está el cerebro. Todavía no va a estar cerrado. Y gracias a que todavía no está cerrado, algunos especialistas pueden hacer una ecografía a través de las fontanelas y observar qué es lo que está pasando hacia adentro del encéfalo. Bueno, lo que quería decir es que, bueno, no es gratuito que se monten en los huesos de aquí, esta región del vértex, donde están las fontanelas. Acá se produce un hematoma, ¿ya? Un hematoma, lo van a ver en pediatría o en ginecología obstetricia, se llama caput sucedáneo. Y ese hematoma después se, se desarma, se degrada, con sangre que está ahí en una colección, y los productos de esa sangre van a
pasar a conformar bilirrubina, que va a teñir un poquito amarillo a la piel de los bebés. ¿Han visto alguno de ustedes algún bebé amarillito recién nacido? No, nunca. Nunca. Bueno, cuando vean guaguitas ahí en pediatría, van a ver que algunas están bastante amarillitas y puede ser por eso, porque sufrieron un hematoma en esta región luego que se catalogaron los huesos una vez que estaban en el mecanismo del parto, saliendo de la madre. Existen otras causas de ictericia fetal, como que se pongan amarillas las guaguas, pero no las vamos a ver acá en este momento. Una de ellas es esa. Hay otras que pueden tener otro significado. Bueno, ese era el momento pediátrico de la sesión. Así que, si ustedes observan el cráneo en su conformación externa, en una vista anterior, también van a poder ser capaces de encontrar estructuras como escotaduras, forámenes, arcos, hendiduras, y cada una de ellas va a poder darle significancia, porque pasan estructuras vasculares a través de ella, o nerviosas también, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver el conducto óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, una escotadura supraorbitaria por donde pasa el nervio supraorbitario, en la mandíbula un agujero mentoniano donde pasa el nervio mentoniano, etc. La fosa piriforme, esta fosa piriforme, que en el fondo va a permitir que pase el contenido aéreo. Si aislamos cada uno de los huesos del cráneo, estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que no sea tan difícil luego el estudio. Si aislamos cada uno de los huesos del cráneo, vamos a encontrar que hay huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son aquellos que están en número de 2 al lado derecho, al lado izquierdo, y los huesos impares son los que están en número de 1, generalmente ahí en la línea media. Vamos entonces a encontrar al hueso frontal, que está compuesto, bueno, que es un hueso que se lo describe como un hueso impar y plano, ¿ya? Que tiene una base y tiene una escama, ¿ya? Una escama. Por anterior es convexo, ¿ya? Y por posterior es cóncavo, ¿ya? Y va a alojar obviamente al lóbulo frontal del cerebro. En la base vamos a encontrar que va a tener la superficie que conforma el techo de la órbita hacia ambos lados, y ese medial vamos a encontrar las superficies articulares donde se van a articular los huesos propios de la nariz. Al medio se encuentra una sutura, que es la sutura frontal, antes también se llama sutura metópica, y que en el fondo es un vestigio ya de sutura, ¿ya? Porque acá el hueso ya está totalmente osificado. Vamos a encontrar arcos superciliares, y eso ustedes incluso los pueden palpar en un paciente delgadito, ustedes mismos, arcos superciliares. Hacia más externo de la base de este frontal, vamos a encontrar las apófisis cigomáticas que se van a articular hacia
abajo y al lado con el hueso cigomático o malar. Y hacia lateral se ve proyectando una superficie que va a ser la cara temporal. La cara temporal. Y hacia craneal vamos a encontrar este borde que se va a articular con los parietales. ¿Ya? Un detalle que tengo que igual recordarles que en el reborde orbitario, en el borde supraorbitario, pueden o no encontrar una escotadura supraorbitaria. A veces se manifiesta solamente como un foramen supraorbitario. ¿Ya? Que va a dar paso al nervio supraorbitario. Si miramos por abajo, si miramos en una visión caudal al hueso frontal, vamos a poder encontrar en forma más evidente estas superficies que van a alojar al globo ocular. Este es el techo de la órbita, a ambos lados. Y por el medio van a encontrar estas hemiceldillas, que son las hemiceldillas del hueso frontal. ¿Ya? Que en el fondo se van a combinar luego con otras hemiceldillas para conformar cavidades neumáticas. Cavidades neumáticas lo van a encontrar en los libros como lugar donde se aloja aire. ¿Ya? Estas están en individuo vivo cubiertas por una mucosa respiratoria. Hacia anterior, nuevamente recordar, se van a encontrar con una espina nasal y la superficie articular para los huesos propios de la nariz. Y una visión posterior, el hueso frontal va a tener una serie de impresiones. Lo más importante, a línea media y en sentido sagital, van a encontrar un surco del seno sagital superior. Los senos venosos son lugares donde se va recogiendo la sangre venosa una vez que ya circuló por el cerebro, la sangre que viene saliendo del cerebro. Se van a encontrar impresiones vasculares. Ahora acá no se ve bien, pero en el hueso preparado podría observar un borde que es bastante cortante, que está siguiendo el plano medio y llegando casi a la base del hueso frontal, si lo miran en esta posición, una estructura que se llama la cresta frontal, ¿ya? Que va a tener relación con la hoz del cerebro. En la base van a encontrar a los techos orbitarios, que son en el fondo la pared superior de la órbita. Y hacia posterior y caudal van a encontrar el agujero ciego. Fíjense en esta estructura. Recuerden que acá están las hemiceldillas del hueso frontal. Se van a articular directamente por abajo con hemiceldillas de otro hueso, que es el etmoide. Este es un hueso impar, que se ocupa una posición a línea media en la base del cráneo y tiene, para su descripción, una lámina horizontal y una lámina perpendicular, también puede ser llamada vertical. A ambos lados de la lámina horizontal se descuelgan estas masas laterales del etmoide, que también van a estar conformadas por un laberinto de hemiceldillas, ¿ya? De ambas masas laterales van a desproyectarse hacia el lateral apófisis, que se llaman apófisis unciforme, hacia abajo, aquí.
Y van a encontrarse también el cornete nasal medio. Hacia craneal hay un detalle importante que siempre se observa en los huesos preparados, esta prominencia que se llama apófisis crista galli o crista galli o galli, como quieran pronunciarlo. ¿Ya? Se llama apófisis crista galli o crista galli porque tiene la forma de la cresta de un gallo. O sea, los anatomistas antiguamente se imaginaron que esto se parecía a la cresta de un gallo. Y en realidad, cuando uno lo mira en un hueso fresco, sí tiene la forma de la cresta de un gallo. Si cortaran en dirección del plano coronal, o haciendo un corte frontal, al hueso etmoide, podrían ver que sus masas laterales están llenas de estos laberintos, que se llaman laberintos etmoidales. Estos espacios en el individuo vivo van a estar llenos por mucosa respiratoria, por un epitelio respiratorio, bastante irrigado y que sirve para que se caliente o entibie el aire que nosotros respiramos. Al ser un epitelio respiratorio mucoso, obviamente, bueno, esto lo van a aprender mejor en histología, la secreción de este epitelio va a vertirse sobre estas cavidades y en algunos momentos, cuando existe inflamación, podría quedar atrapado. Si se observa la salida de las celdillas etmoidales, son bastante estrechas. Si se inflaman, se cierra la abertura y el moco se queda atrapado en esas zonas y se configura lo que ustedes deben conocer como sinusitis. Hay distintos tipos de sinusitis de acuerdo a la ubicación anatómica: frontal, maxilar, etmoidal. En este caso etmoidal. Y eso se debe a que ahí existe una inflamación, se acumula el moco y esto se sobreinfecta con bacterias. Otro hito importante que tienen que recordar es que la lámina horizontal del etmoide está atravesada por una serie de forámenes o agujeros etmoidales que van a dar paso a filetes del nervio olfatorio. Por posterior, van a encontrar entonces también a la lámina horizontal por arriba, a la lámina perpendicular más claramente mostrada por posterior, el cornete nasal superior, el cornete nasal medio, que son parte del hueso etmoides. Otro corte que sirve para ilustrar cómo se conforma el laberinto etmoidal derecho del etmoide. El etmoide visto de lado, recuerdan cuando vimos la órbita, la vimos en general, existe una pequeña parte de la órbita en la pared medial que está conformada por esta lámina, que es la lámina orbitaria. En los libros más antiguos se llamaba lámina papirácea, ¿ya? Que parecía un papiro de delgado, o sea, como un papel, ¿ya? Y eso habla de que esta superficie es muy delicada y es susceptible de lesionarse por traumas violentos. Nuevamente, los que no entendieron, ese craneal, el hueso etmoides tiene esta apófisis crista galli, que tiene, miren, una forma a una cresta de un gallo. Por medial, Profe, ¿sí? ¿el etmoides es lo suficientemente delgado como para no tener trabéculas? ¿O si las tiene? Sí tiene. Todos los huesos tienen sistema trabecular en mayor o menor grado. Ya, cuando hagamos radiografía vamos a ver. En algunas partes va a haber más hueso compacto y otras partes más hueso esponjoso, que es el trabecular.
¿Ya? ¿Qué, profe? Profe, ¿me consulta? Sí. ¿La cresta de Gali se articula con alguna zona en específico? Por ejemplo, el esfenoides, no sé. No, va a ser una superficie que va libre hacia la fosa anterior de la base del cráneo, ¿ya? Y va a tener relación con el encéfalo directamente, ¿ya? Gracias, profe. Ya, de hecho, en una de las primeras fotos, cuando recapitulemos, ahí vamos a ver que está libre hacia la fosa anterior. El etmoides visto desde arriba, nuevamente, ¿qué es lo que destaca más? Las hemiceldillas que se van a articular con el frontal y estas estos agujeros etmoidales, ¿ya? Los más antiguos la describían en número de filas, cuántos agujeros por fila, pero esto es bien variable, ¿ya? Pero lo interesante es que la lámina horizontal se va a ver fenestrada por esta serie de agujeros etmoidales. Y existen anteriores y posteriores. Anteriores, posteriores. Otro hueso que van a tener que estudiar en forma bastante detallada. Acá tratamos de hacerlo un poco más amigable, pero antiguamente era objeto de mucho tiempo de estudio. Es el efenoide. Este hueso también es impar. Va conformando la base del cráneo, gran parte de la fosa media en la base del cráneo, y dependiendo por donde lo observemos va a tener una serie de reparos bastante importantes. Esta es una visión anterior. La visión anterior va a destacar que tenemos un cuerpo de los esfenoides, ¿ya? Que por craneal va a tener unas alas menores y por lateral van a tener unas alas mayores. Por caudal y externo van a encontrar procesos pterigoideos, medial y lateral. Procesos pterigoideos, medial, proceso pterigoideo lateral. También van a encontrar conductos como el foramen redondo y el conducto pterigoideo, que vamos a estudiar un poco más adelante. En parte, la mayor parte del cuerpo del esfenoide va a estar ocupada por estas cavidades neumáticas, nuevamente, que se llaman los senos esfenoidales. Las alas mayores están con relación a la órbita y las alas menores con el encéfalo. Una visión posterior del esfenoide, nuevamente les voy a mostrar las alas mayores, las alas menores, el cuerpo del esfenoide, los procesos crinoides, ¿ya? Posteriores, recuerdan que limitaban la silla turca, y también viendo cómo se descuelgan hacia caudal los procesos pterigoideos medial y lateral. Medial y lateral. Si ven en una vista craneal o viendo desde arriba nuevamente el hueso esfenoide, van a encontrar algunos de los detalles que habíamos visto cuando examinábamos la base del cráneo por su cara interna. De lo más importante, tenemos el ala mayor del esfenoide, derecha e izquierda,
los forámenes ovales del ocho izquierdo, y esto que es la fosa hipofisiaria, ¿ya? Los procesos clinoides posteriores, y acá no se ve tan claro, pero debería estar el surco para el quiasma óptico, ¿ya? Vamos a ver. En esta vista se ve mucho más explícito. Existe un surco prequiasmático, el conducto óptico, por acá va el quiasma óptico. En el cuerpo, visto desde arriba, entonces vamos a encontrar esta excavación que es la fosa hipofisiaria, donde se ubica la glándula hipófisis. Un dorso, hacia posterior, un dorso de la silla turca. Esto se llama silla turca por la forma que tiene. El dorsum selae. Y hacia posterior vamos a encontrar siempre también las clinoides posteriores, las apófisis clinoides posteriores. Hacia anterior, las apófisis clinoides anteriores. Los agujeros ovales, derecho e izquierdo, los agujeros espinosos. Visto por la cara anterior, nuevamente, acá está un poco más claro, las alas mayores, la cara orbitaria, en el cuerpo del esfenoide vamos a encontrar una cresta esfenoidal, forámenes que nos va a estar dando cuenta de las cavidades neumáticas que hay en el interior del cuerpo del esfenoide, y hacia los lados las apófisis pterigoides o procesos pterigoideos, como le llaman también, medial y lateral. Importantes, el agujero redondo y conducto pterigoideo. El hueso esfenoide, visto por debajo, nos ofrece detalles relevantes como, nuevamente, foramen oval, las alas menores, alas mayores, el proceso etmoidal por anterior, el cuerpo del etmoide, y la que se proyecta y con alta imaginación, que son los procesos pterigoideos, medial y lateral. La visión posterior, para destacar cómo es la forma del dorso de la silla turca. Antes que vayamos al temporal. ¿Tendrá importancia el observar en las imágenes? Imagina que usted le toma escáner con ventana ósea a un paciente que está sufriendo con mucha cefalea, mucho dolor de cabeza, de causa que no puede precisar bien, disminución de la visión, dice que le cuesta ver cada vez más. ¿Tendrá importancia observar la conformación del cuerpo del esfenoide? ¿Tendrá importancia, no? A ver, preguntémosle a alguien que no haya participado. Paz Bello. Es la relación entre el esfenoide y la pérdida de visión, ¿cierto, profe? Sí, sí.
Yo creo que sí, porque es una parte súper cercana a los que pueden estar los nervios ópticos. Exacto, exacto. Está el quiasma óptico, hasta los nervios ópticos. ¿Y qué pasaría en el efenoide? Pues ya lo dijimos. ¿Quién está alojándose ahí? El tal encéfalo, ¿no? O sea, la apófisis, la silla turca. La hipófisis. Apófisis. Hipófisis, Gracias, profe. glándula hipófisis. ¿Ya? Glándula hipófisis. Un crecimiento anormal de la glándula hipófisis, llamemos tumor hipofisiario, puede producir una compresión de las estructuras neurovasculares, como dice su compañera, en este caso nervios ópticos, vamos al cuello, o el quiasma óptico podría ser también, y producir esta amaurosis o ceguera del paciente, ¿ya? Entonces, eso va a ser un poco más interactivo, ¿no? El conocimiento de las estructuras anatómicas de un huesito, que está bastante difícil de estudiar, permite que ustedes hagan un diagnóstico diferencial de dónde está ubicado un tumor cerebral y por dónde está aumentando su tamaño, ¿ya? Si estuviera más hacia el quiasma, comprimiendo más el quiasma, daría una forma de ceguera distinta que si la glándula está creciendo solamente por el lado derecho y anterior, ¿ya? Eso tienen que ir tomándolo en cuenta, lo van a ver en neurociencias, ya van a ver distintos tipos de ceguera dependiendo de cómo es la lesión del quiasma óptico de los nervios ópticos, ¿ya? Así que esta materia sí sirve. Particularmente a mí el hueso temporal me gusta mucho porque tiene una cantidad de detalles anatómicos que son bastante relevantes. Este es el hueso temporal. Voy a compartir ahora. Creo que no está compartiendo pantalla. Y vamos a compartir el hueso temporal en su superficie externa. Vamos a encontrar, es un hueso par, está al lado derecho, al lado izquierdo, que tiene una escama del temporal, que es esta lámina que va bien verticalizada a unirse por arriba con los huesos parietales. Tiene un proceso cigomático o apófisis cigomática que se va hacia anterior a proyectar y unirse con el hueso malar o cigomático. Y habíamos visto la porción escamosa, una porción petrosa, que vamos a ver por dentro, una porción timpánica y una porción mastoidea. Ya esto es apófisis mastoide. Por debajo van a encontrar un proceso que se llama proceso estiloide, que va a tener relación con el sitio de iniciación de algunos músculos del cuello. Hacia externo, entre la porción mastoidea y bajo la porción escamosa, y por posterior de estos tubérculos, en este caso tubérculo cigomático posterior, vamos a encontrar el orificio del conducto auditivo externo, ¿ya? A semilugar se va a ir conformando la porción ósea del conducto auditivo externo. No solamente tiene una parte ósea el conducto auditivo externo, sino tiene una parte blanda que es fibrocartilaginosa, que es la que ustedes pueden manipular cuando se les tocan o examinan el oído. La porción mastoidea es bastante prominente, maciza, ustedes la pueden tocar incluso por detrás de su oreja. Está, si la cortáramos, está conformada por una serie de celdillas mastoideas, ¿ya?
viendo por arriba, esta es una visión superior del mismo hueso temporal, van a poder observar que tiene una porción petrosa, una forma de pirámide, y por arriba de esta porción petrosa y hacia la base de ella van a encontrar un solo levantamiento que se llama eminencia arqueada. En algunos libros dicen eminencia arcuata, y es la que tiene relación con el conducto semicircular posterior. Perdón, superior. Conducto semicircular superior. La porción petrosa se dirige hacia adelante y hacia adentro, siguiendo con la dirección y continuando con los conductos auditivos, primero externo, la caja timpánica, y luego conducto auditivo interno, ¿ya? Que se va a abrir hacia el vértice de la porción petrosa. Por abajo, por caudal, vamos a tener más detalles anatómicos que observar en el hueso temporal. Tenemos una superficie articular que se llama fosa mandibular y va a tener o va a ofrecer sitio de articulación a los cóndilos de las mandíbulas, formar la articulación temporomandibular. Existe con relación a esta cavidad un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. La apófisis estiloide también puede ser observada por la visión o desde la visión caudal, y observando la región o porción petrosa vamos a encontrar la salida del conducto carotidio. La salida del conducto carotidio. Van a tener que acordarse que la carótida da una especie de vuelta antes de entrar al temporal, que se llama sifón carotidio, y luego pasa por ese conducto. En esta vista medial, de los hitos más relevantes que pueden observar, tenemos que destacar al conducto auditivo interno, ¿ya? El conducto auditivo interno y la eminencia arcuata, ¿ya? Porque son en el fondo estructuras que van a dar paso a información del órgano de la audición hacia el cerebro. El hueso occipital es un hueso impar, está hacia posterior y por debajo del cráneo articulado. En su superficie externa, que es convexa, vamos a encontrar diferentes sitios de inserción de músculo que van a ir dejando una impresión que llamaremos líneas nucales, superior e inferior. Está inferior, más hacia acá, está la superior, la cresta occipital externa, y el occipital se describe también como un hueso que tiene una parte que se llama concha del occipital y una porción más maciza y anterior que se llama porción basilar del occipital. Esta es la porción basilar del occipital. Entre ambas vamos a encontrar las dos grandes eminencias que son los cóndilos occipitales de forma ovalada, que se van a unir con las superficies articulares de la misma proporción que se encuentran en el hueso atlas, o C1, la primera vértebra cervical.
Hacia medial van a encontrar el foramen magno. Si ven la cara medial de este hueso occipital, en esta porción basilar vamos a encontrar una superficie anterior bastante lisa que se llama clivus, ¿ya? Y sobre este clivus se va a disponer la médula oblongada. Esta concha del occipital va a tener dos fosas importantes. Hacia craneal acá no la vemos porque está sobreproyectada, vamos a tener la fosa cerebral y acá, más a caudal, la fosa cerebelosa, que va a tener relación con el cerebelo, obviamente. Visto por debajo, el occipital va a tener la cresta occipital externa, más hacia caudal, que se va a ir proyectando hacia atrás y hacia dorsal, formando una eminencia mayor que se llama protuberancia occipital externa. Los libros más nuevos hablan de dos líneas curvas, que son las líneas bucal inferior y superior, antes se llamaban líneas curvas occipitales inferiores y superiores. Y vamos nuevamente a recordar que se encuentran los cóndilos del occipital, el foramen magno, la porción basilar del occipital. La superficie interna del occipital va a mostrarles nuevamente estas fosas que por más caudal, perdón, más caudal, sí, van a ser las que tienen contacto, relación con el cerebelo, se llaman las fosas cerebelosas, y más craneal, las fosas cerebrales. Ambas separadas por estos surcos del seno transverso, surcos del seno venoso transverso, ¿ya? Recuerden que son impresiones vasculares que dejan estos conductos venosos que van recogiendo la sangre que ya irrigó al encéfalo. Por dentro y entre ambas, fosas van a encontrar una eminencia que se llama protuberancia occipital interna. Los huesos parietales son huesos pares, derecho e izquierdo, van a tener 4 superficies articulares. La sutura por craneal es esta que va a seguir el plano sagital, va a formar la sutura interparietal. Por delante se va a articular con el hueso frontal, bueno, caudal con la porción escamosa del temporal y por posterior con el occipital, lo que sería esta sutura landoidea. Existen líneas temporales superior e inferior que van a dar cuenta de las impresiones musculares, la sintonización de músculos temporales. Por dentro, quizás lo que más destaca es esto, que son estas impresiones vasculares, que los anatomistas antiguos le llamaban la hoja de parra o la hoja de higuera. ¿Ya? Los que han ido al campo y visto cómo son las hojas de parra o las hojas de las higueras, van a recordar exactamente por qué estos señores las llamaron de esta forma. Los huesos maxilares, hay que recordar que los huesos maxilares se unen a la línea media, derecho e izquierdo, y lo más importante que tienen ellos es que forman parte del piso orbital. Se van a articular por ambos lados con los huesos cigomáticos. Van a también formar parte de la pirámide nasal
y van a alojar por abajo a los dientes mediante articulaciones tipo von Fosse. Por medial vamos a poder observar unas grandes cavidades neumáticas que son los senos maxilares, muy importante, y vamos a poder encontrar que se relacionan por posterior, van a seguir relacionando acá con el hueso palatino. Acá hay un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro está dado por la apófisis palatina del maxilar y por posterior por el hueso palatino. Eso es lo más relevante que podríamos ir mencionando del hueso maxilar por superficie medial. Existen los huesos lacrimales, son muy pequeñitos, lacrimales o unguis también se llaman. Son muy pequeños y van a ir completando la órbita por su pared medial. Y de lo más importante que tienen es su relación con la glándula lacrimal y dejando impresiones como el surco lacrimal. Estos son los huesos cornetes nasales inferiores. ¿Se acuerdan que en el etmoides había cornetes superiores y medios? Estos son los cornetes inferiores, ¿ya? Y vienen a completar estas proyecciones en el cráneo articulado que ofrecen una gran superficie para revestirse con mucosidad o epitelio respiratorio y gran vascularización para poder calentar el aire. Es un hueso de forma bastante cortante y delgado. Los huesos propios de la nariz, los huesos nasales, también son los huesos pequeños, son pares, un número de dos, derecho e izquierdo, y se van a articular por craneal con el hueso frontal y se van a articular por delante con el cartílago nasal. El vómer es un hueso que va a articularse con el etmoides y también se ocupa a línea media y va a formar también parte de la pared medial de las fosas nasales. Los huesos malares o cigomáticos, van a ser importantes porque forman parte de la órbita, dando parte del piso de la órbita y la pared externa, y lo relevante de estos es que tienen forámenes que dan paso a estructuras nerviosas. La mandíbula, antes los libros antiguos le llamaban maxilar inferior, pero ahora lo correcto es decir mandíbula. Si lo ven por el frente, una visión anterior, van a encontrar que son en el individuo joven formado por dos ramas, derecha e izquierda, que a medida que crece el sujeto se fusionan, formando lo que se llama sínfisis mandibular. El individuo ya más avanzado en edad, esto ya es totalmente fusionado. Y ambas ramas de la mandíbula van a formar un ángulo que tiende al ángulo recto, que se llama gonion, ¿ya? Y también es un punto craniométrico y es un punto relevante para los que trabajan en la área quirúrgica, el gonion. Si ustedes palpan ahí en este momento al gonion, van a poder sentir un pequeño latido, ¿ya?
Y ahí van a poder encontrar una relación que tiene con la arteria facial. Ahí pueden tomarse el pulso inclusive. Hacia craneal, las ramas de la mandíbula se van a completar por anterior con una apófisis que se llama apófisis coronoide, y hacia craneal vamos a tener las apófisis condilares o cóndilos mandibulares, que se van a articular con la fosa condilar del temporal, antes llamada cavidad glenoidea del temporal, formando la articulación temporomandibular. No olvidemos que la mandíbula ofrece forámenes como el foramen mentoniano, que da paso a la estructura nerviosa también. Y en su reborde vamos a encontrar una serie de fosas alveolares o alveolos dentarios que van a ir acogiendo a las distintas piezas dentarias. Si vemos a la mandíbula por dentro, vamos a encontrar surcos como la línea miloioidea por arriba y el surco miloideo por caudal. Una estructura bastante característica es la língula mandibular, que es una proyección bastante aguda hacia el posterior y por dentro de la rama mandibular, y esto da una referencia a los dentistas para instalar o aplicar la anestesia, ¿ya? Que acá justo pasa una rama del nervio mandibular, ¿ya? Entonces ellos pueden palpar esta língula mandibular, antes se llamaba spinal spix, y tener una referencia para un sitio de inserción para dar anestesia dental de las piezas más posteriores. Entonces tenemos impresiones musculares, acá hay una fosa submandibular que da cuenta de donde se alejan glándulas, y eso sería por parte de la mandíbula. La mandíbula no es solamente porción ósea, sino que se va a articular con el temporal en lo que es la articulación temporomandibular, ¿ya? Que es una articulación sinovial, está conformada por una cápsula articular y va a estar ayudada por una serie de ligamentos, ¿ya? Un ligamento temporomandibular o lateral, un ligamento esfeno por dentro mandibular. Y la apófisis estiloide va a también participar en dar cierta estabilidad mediante el ligamento estilomandibular. Por dentro la articulación temporomandibular posee un disco articular. Y así como todas las articulaciones, esto se puede lesionar, ¿ya? Produciendo patología. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna vez una especie de resalte cuando está, por ejemplo, comiéndose una manzana muy grande y se desarticula en forma parcial la articulación. Eso es porque vieron excedidos los límites del disco articular que estaba completando la articulación. Brevemente, para mostrarles las relaciones de las cavidades neumáticas del etmoide, los senos etmoidales y los senos maxilares, de un corte muy superficial a la porción más anterior de la órbita, pero a mostrarles que están en directa relación las cavidades paranasales con la órbita, ¿ya? Eso tiene relevancia a la hora de ver un paciente con un trauma facial o trauma craneofacial. La órbita, nuevamente, esta es una imagen del video de Rubier, vamos a encontrar en ella
la fisura orbitaria superior, inferior, el conducto óptico, por decir algunas estructuras, el surco lagrimal que hemos visto antes. Y algo muy importante que siempre les hago recuerdo es la lámina orbitaria del etmoide, que es un punto muy débil. Nuevamente la órbita, la fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria superior va a dar paso al nervio oftálmico, que es la primera rama del nervio trigémino. Recuerden que había B2, que era el maxilar, B3, que era mandibular. Ya. La fisura orbitaria superior va a dar paso a la rama B1, que es el nervio oftálmico. También a los pares craneales 3, 4 y 6, y la vena oftálmica superior. El conducto óptico va a dar paso entonces al par craneal 2, que es el nervio óptico, y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria inferior va a dar paso al nervio maxilar, o B2, y la vena oftálmica inferior. Una región bastante importante y de difícil estudio es la fosa infratemporal. La fosa infratemporal, si recuerdan el cráneo armado por completo, por lateral existía esta articulación entre el hueso malar cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal. Si ustedes resecan eso, van a poder tener este espacio que va a tener un contenido, ¿ya? La fosa infratemporal se ubica posterior al maxilar inferior, pues posterior al maxilar, perdón, inferior al ala mayor del esfenoide, lateral a los procesos pterigoideos o apófisis pterigoides. Tiene una forma de pirámide cuadrangular. En su pared anterior participa la tuberosidad del maxilar, la figuramos en la maxilar articulado. La pared superior estaría dada por la parte inferior y horizontal del ala mayor del esfenoide. La pared medial estaría dada por la lámina lateral de los procesos pterigoides. ¿Listo? La base se abre lateralmente y hacia adentro o hacia medial, vamos a encontrar a la fosa pterigopalatina, ¿ya? Entonces, si vemos, entonces vemos fosa infratemporal, que sería lo más externo. Yendo hacia medial tendríamos la fosa pterigomaxilar, y más hacia medial aún encontraríamos la fosa pterigopalatina y en lo más profundo de ella encontraríamos el agujero esfenopalatino, ¿ya? Acá se ve muy bien ilustrado, muy fácil de encontrar, pero créanme que en el hueso preparado no es tan fácil de encontrar. ¿Y cuál es la separación entre la fosa pterigomaxilar y la fosa pterigopalatina? Es este pequeño espacio.
El contenido de la fosa infratemporal va a ser músculo temporal, músculo pterygoideo lateral y medial, la arteria maxilar, el plexo venoso pterygoideo, el nervio mandibular, alveolar inferior, lingual, bucal, el nervio cuerda del tímpano y el ganglio óptico. Recuerden, ganglio se refiere a estructuras nerviosas, ¿ya? La fosa pterico-palatina, entonces, más hacia medial, ¿ya? Va a estar limitada por anterior con la tuberosidad del maxilar, que es esto, por posterior con la cara anterior y parte medial de la pterigoides. Por medial vamos a encontrar la lámina perpendicular del palatino. Por arriba el agujero esfenopalatino y en la base se va a ir dirigiendo superiormente y con relación a la mayor del esfenoide. En esta vamos a encontrar un contenido en la fosa pterico-palatina que va a ser el nervio maxilar o rama 2 del trigémino, B2, las ramas terminales de la arteria maxilar y el ganglio pterico-palatino, ¿ya? Vamos a descansar un poquito en forma activa con un caso clínico. Vamos a aplicar lo que hemos ido revisando hasta ahora. Hemos ido paso a paso haciendo un poco más complejo el análisis de la materia. Usted se encuentra en su rotación de internado de urgencia. Se lo voy leyendo yo. Se encuentra en su rotación de internado de urgencia cuando a las 19 horas un joven de 17 años sin antecedentes mórbidos o enfermedades previas ingresa al box de urgencia somnoliento en parte, pero orientado en tiempo, persona y lugar. Refiere una caída en bicicleta al descender el cerro sin usar casco y el examen observa el rostro manchado con sangre y una herida contusa en el cuero cabelludo en la región temporoparietal. Eso tienen el caso. Léanlo nuevamente. Y sería algo parecido a esto. Luego que el técnico limpia la herida, es llevado a la sala de rayos, regresando luego de 10 minutos con la siguiente imagen. ¿Observan algo relevante en esta imagen? Ahora que han revisado la anatomía ósea. ¿Se podría apreciar una ruptura a partir del lambda? ¿De lambda hacia dónde? Hacia el anterior, Hacia del anterior. medio de temporal y parietal. Esto dice usted. Sí. Sí. Hay una solución de continuidad de los huesos. A los 5 minutos de regresar, el paciente comienza a desorientarse y a hablar incoherencias, pidiendo regresar a la fiesta. Ya no recuerda su nombre y ni reconoce a su acompañante, y usted lo observa más somnoliento. Su tutor lo llama para que informe novedades del caso y dejar nuevas indicaciones urgentes. Acá no lo vamos a hacer en grupos, pero sí vamos a dejar la participación abierta. La ubicación y descripción de la lesión ya dijo su compañero. Busquemos correlación anatómica potenciales lesiones por el mecanismo. ¿Quién se podría lesionar entonces
con este rasgo de fractura. Y esa es la anatomía ósea, así que pueden intuir quién se puede estar lesionando. Lo dijimos en la clase. Occipital y parietal. Ya, pero ¿qué estructura? Estamos pensando en algo. Arteria meningia media, tal vez. Tal vez o seguro. Yo creo que sí, porque es la más externa. Bien. ¿Qué imágenes o qué estudio le haría al paciente? Si usted no se ve convencido. Un TAC. Un TAC. TAC. Ujú. Sí, porque empezó a tener confusión, así que puede tener un hematoma dentro. Ahí intracráneo. está, el hematoma del paciente. Un hematoma que está entonces comprimiendo, está la imagen de TAC, comprimiendo, desplazando en línea media el resto de las estructuras encefálicas. Ya hay una masa hiperdensa, biconvexa, que es compatible con el hematoma epidural temporal izquierdo. Y el neurocirujano, al abriendo una ventana ósea y exponiendo el hematoma, va a poder drenarlo. Como ven, a veces hay cosas simples que pueden hacer diferencia entre tratar bien y tratar de forma deficiente a un paciente, ¿ya? Hablé harto, así que ahora les toca hablar a ustedes. ¿Quedaron muy cansados? Parece que Sí, no. era un montón de contenido. Es harto contenido, ¿ya? Y si lo ven en el libro de Rouvier es muchísimo más. Pero partan paso a paso, traten de leer el libro de Moore, al que le gusta el Drake, lea el libro de Drake. Pero hágalo desde ya, porque este semestre es muy intenso en cuanto a detalle anatómico y mucho más contenido, ¿ya? Así que aprovechen el tiempo. A nosotros la dirección de docencia nos da algunas directrices para poder